Bueno, voy a decir una cosa para empezar, para la tranquilidad de la mayoría de españoles. La mayoría de extremeños, la amplia mayoría, no se parece en nada al portavoz de Vox, en nada. Es decir, no crean que los extremeños, aunque haya un representante de Vox que hable de esa forma, se parece a lo que somos los extremeños. Somos humildes, pero muy educados, muy educados. Y además hablamos de una forma pausada, tranquila, para intentar convencer a la gente con nuestros argumentos y no con escenificaciones como las que se hacen aquí. Además, el portavoz de Vox animaba, decía que sus hijos no podrían salir de Extremadura a estudiar en las mejores universidades del mundo. Yo le recomiendo que estudie o que mire la Universidad de Extremadura, la Escuela de Ingenierías Industriales, que ha sido calificada como la mejor de España para ingeniería electrónica y eléctrica. Muy orgulloso de esos compañeros que tuve durante mucho tiempo, en la que me formé y en la que sí nos sentimos orgullosos de las instituciones que tenemos en Extremadura. Para representar a los extremeños, lo primero que hay que hacer es creer en los extremeños. Y el partido de Vox se ve que no cree en los extremeños ni los representa de la mejor forma. Aquí ha surgido un debate permanente con las velocidades del tren. Cuando uno se monta en el tren, yo además animo a que todo el mundo lo haga, aunque sea una vez, tiene un panel en el que aparece a qué velocidad va. Puede ver cómo el Intercity en las vías nuevas va a 200 kilómetros por hora. Ve cómo la media normal suelen ser 150 kilómetros por hora, incluso en las vías antiguas. Evidentemente, cuando el tren va a llegar a las ciudades, reduce la velocidad. Incluso se llega a parar, va a 0 kilómetros por hora, porque es lógico, porque esperarán que no vayan todo el trayecto a la velocidad máxima. También diré que es cierto que no nos resignamos a que esa velocidad siga siendo así. Por eso el año que viene pedimos, que además lo han anunciado yo por parte del Gobierno, que la electrificación esté en marcha, que va a permitir mayores velocidades, que el RTMS esté en marcha, que va a permitir mayores velocidades, para que los extremeños tengamos lo que de verdad nos merecemos. Hay un debate también permanente que el tren, el AVE, se empezó a hacer por el final, por Badajoz. ¿Vale? Yo aquí tengo mis dudas si es lo mejor o no es lo mejor. Si eres de Plasencia y quieres ir a Madrid, pues bueno, es un problema que se empezará por Badajoz. Pero si, como hacen la mayoría o muchos extremeños, se mueven dentro de Extremadura, por ejemplo, la gente que va en Plasencia, Cáceres, Mérida o Badajoz, pues es mucho mejor por donde se empezó. Yo recuerdo que, además, el motivo por el que el presidente Ibarra explicaba el por qué se empezaba por Badajoz tenía una explicación muy lógica. Él decía que los extremeños estábamos acostumbrados que cuando las cosas se empezaban por otras regiones tardaban en llegarnos. Y era una lógica que se aplicó. Puede parecer mejor o peor, pero era una lógica que se aplicó. Aquí se ha repetido varias veces, además de forma interesada y además poco rigurosa, unas declaraciones que hizo el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en la primera semana de funcionamiento del tren, en el que dijo que si no podía garantizarse que el tren funcionara como se había pedido, como se había dicho que tenía que funcionar, que los responsables se fueran. Que funcionara como se había dicho que iba a funcionar, es decir, un tren sin averías, sin incidencias y con la misma puntualidad que tiene en el resto de España. A día de hoy, y eso son estadísticas, el tren funciona con la misma puntualidad que tienen otras líneas de España, por lo que se ha solucionado. Creo que no es de buen político utilizar palabras de otras personas sacándolas de contexto para intentar quedarle en evidencia o quedar en evidencia al Gobierno. Creo que hay muchos otros argumentos. Creo que nos pueden achacar el que el PSOE lo hacemos fatal. Pero creo que hay líneas que en política debemos no sobrepasar, porque creo que no demuestra que estemos a la altura de las circunstancias. Es cierto, y voy a ir terminando con eso, hay alguien que lo ha dicho aquí, lo repito, agradezco al grupo que la ha propuesto, los trenes de media distancia, algunos trenes de media distancia siguen sin tener en funcionamiento las máquinas vending. Hoy alguien por las redes sociales me lo decía. Le pido al Ministerio, que creo que además ya están en ello, que lo antes posible se pueda volver a poner ese servicio porque hay gente que lo necesita. El día que entendamos la política, en el que nuestra actuación aquí sirva para mejorar la vida de la gente, en vez de intentar buscar el titular para salir en los medios de comunicación, creo que habremos dado un paso de gigante. Y fíjense, voy a hacer algo que no se suele ver en esta Cámara. Es cierto que este Gobierno, el Gobierno socialista que está ahora, que empezó en 2018, ha hecho mucho por este tren. Pero también quiero reconocer que Íñigo de la Serna fue el primero que fue sensible a las circunstancias del tren extremeño. Es cierto que la época, si nos ponemos a ver las obras paradas y el tiempo que estuvieron paradas durante la gestión de Ana Pastor, pues para mí fue un desastre, pero es cierto que Íñigo de la Serna empezó a plantearse
que había que hacer algo con Extremadura. Creo que en política tenemos que reconocer lo que hacen los demás, aunque no sean de nuestro partido. Creo que da valor a la política, creo que a partir de ahí los ciudadanos pueden llegar a entender que podemos ser útiles a la política, porque aquí no lo podemos pasar muy bien. Podemos hacer muchas gracias, podemos hacer símiles y metáforas para decir, oye, qué ingenioso es ese diputado. Pero creo que con eso somos poco útiles a los ciudadanos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Cierra, señora Raquel.